Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la crisis financiera de 2008 y 2009 y su efecto sobre la crisis venezolana. Apenas termina la Segunda Guerra Mundial, aparece un nuevo conflicto. La Unión Soviética busca exportar el comunismo al resto del mundo y Occidente, liderado por los Estados Unidos, aplica una política de contención. Por cada arma sofisticada que inventaba uno, el otro respondía con un arma más poderosa. De repente, la Unión Soviética se derritió y al fantasma del comunismo quedó para ser venerado por un minúsculo grupo supersticioso. Pero la caída del comunismo comienza antes, en 1978, cuando Deng Xiaoping le da un giro a China hacia el capitalismo. Después cae el muro de Berlín y el resto de la Europa socialista, y en 1991 colapsa la Unión Soviética. Cuando se abre el telón y se ve la realidad de los países comunistas, todo el aparataje propagandístico marxista se derritió. La realidad había quedado al descubierto. El colapso del comunismo tuvo importantes consecuencias. Una de ellas fue que los países subsidiados por la Unión Soviética, como Cuba y Corea del Norte, de repente se vieron con severos problemas económicos y muchos movimientos radicales revolucionarios de cualquier estirpe de repente desaparecieron. Existían porque Moscú les daba armas, entrenamiento y dinero. La transición no fue fácil. Millones de personas que vivían en esos países tenían la ansiedad de encaminarse hacia una economía de mercado y abrirse a la inversión extranjera. Muchos países en Occidente percibieron esos sucesos como un triunfo del mercado sobre la intervención estatal. El espíritu del capitalismo como un sistema superior penetró en todas partes del mundo y asimismo entró en la política y la economía. En los círculos académicos, la controversia entre keynesianos y monetaristas fue desplazada por nuevos enfoques como la escuela de las expectativas racionales y la del ciclo económico real, que afirmaban que el ciclo económico había dejado de ser un problema y a nivel político el espíritu antirregulación penetra con fuerza. En Estados Unidos, la guerra de Vietnam, las reformas a la seguridad social y los shocks del petróleo hicieron aumentar la inflación a 2 cifras, a la que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, se propuso doblegar. En 1987, con Alan Greenspan, el nuevo presidente de la Reserva Federal, aparece una nueva ola antirregulación. En los 90, las empresas comienzan a tomar ventaja de las nuevas tecnologías de la información, las cuales se expanden por todo el globo, permitiendo aumentar espectacularmente la productividad de las empresas, el empleo y el crecimiento económico en todo el mundo. Greenspan había recibido una economía bastante tranquila y pujante, y durante su periodo la economía funcionó bastante bien. El objetivo de un banco central, en lo esencial, se resume a subir la tasa de interés cuando hay un boom que causa inflación y a disminuirla cuando el desempleo crece más de lo debido. También debe vigilar que no aparezcan burbujas. En ese terreno, la política de Greenspan, respaldada por muchos economistas, fue advertir sobre el fenómeno, pero sin hacer nada, sino esperar que la burbuja se desinflara sola. Así ocurrió con la burbuja de las acciones.com. En los 90, luego del gran éxito de Microsoft,
Apple y otras empresas de tecnologías de la información, había un gran optimismo sobre cualquier tipo de empresa relacionada con Internet. La economía marchaba bien. Se pensaba que no habría más recesiones y aparecieron muchas empresas que colocaron acciones en el mercado de valores buscando imitar la hazaña de Microsoft. Pero había un problema. Existían muchas empresas y el mercado no era tan grande para alojarlas a todas, por lo que algunas tendrían que cerrar. Pero las acciones de estas empresas siguieron subiendo, alcanzando su punto máximo a mediados del año 2000. Durante los 2 años que siguieron, dichas acciones perdieron la mitad de valor. La burbuja se desinfló sola y la economía no sufrió mayores daños porque al poco tiempo saldría otra burbuja con consecuencias severas. En 1938, el gobierno estadounidense crea una agencia, Fannie Mae, con el explícito propósito de financiar vivienda. En 1981, Fannie Mae tiene una idea: titularizar las hipotecas teniendo las viviendas o edificaciones como garantía. El negocio funcionaba de la siguiente forma. Suponga que alguien le presta a usted $1 millón en hipoteca a 30 años y que luego el individuo divide las hipotecas, digamos, en 1000 acciones de $1000 cada una. El comprador de la acción adquiere el derecho a cobrar una milésima parte de los intereses y el capital que vayan pagando los dueños de las casas hipotecadas. El comprador está amarrado, sin embargo, por 30 años. Las acciones eran vendidas solamente a compradores clasificados AAA, es decir, de primera o prime. En 1984, a los ingenieros financieros de un banco de inversión, Lehman Brothers, se les ocurre algo nuevo que ofrecer: obligaciones de deuda con garantía, las CDO por sus siglas en inglés. Las CDO eran titularizaciones iguales a las que hacía Fannie Mae, pero con 2 características iniciales. La primera, había 2 tipos de CDO: unas acciones de primera o prime y otras acciones de segunda o subprime. Las acciones prime cobraban primero, pero pagaban un bajo retorno. Las acciones subprime cobraban después de que todas las acciones prime recibieran sus pagos. Eran más riesgosas, pero producían un mejor retorno. Con frecuencia se organizaba una subasta para la compra-venta de CDO. De esta forma, el accionista no estaba amarrado por 30 años, sino que cuando se hace su dinero, va a la subasta y vende la acción y se sale. Las agencias clasificadoras le asignaban un rating AAA a la CDO Prime, sin importar la calidad de las hipotecas que soportara esas acciones. A las subprime se les otorgaba una categoría AA o A. Las CDO fueron un éxito. Aparecieron inversionistas en gran escala adquiriéndolas. Y así fueron apareciendo una creciente cantidad de dinero para financiar casas. Los precios de las casas, en consecuencia, comenzaron a subir. Lehman Brothers, no obstante, estaba haciendo algo que no le correspondía: el papel de un banco. Detengámonos un momento en este punto y preguntémonos, ¿qué es un banco? El lector podría pensar en un edificio majestuoso cuyos dueños tienen mucho dinero, lo cual usualmente es verdad. Pero lo que realmente caracteriza a un banco es que recibe depósitos del público que el depositante puede retirar cuando le plazca y presta el dinero depositado para financiar proyectos de inversión. Cualquier institución que haga esto es un banco, así no se llame banco. Como consecuencia de la Gran Depresión, las leyes en casi todas partes del mundo dividieron las instituciones financieras en bancos comerciales y bancos de inversión. La historia, hasta los tiempos de la Gran Depresión, está llena de corridas bancarias. El proceso o fenómeno funciona de esta forma. Si alguien piensa que a un banco le está yendo mal, indistintamente de si es cierto o no, esa persona va a retirar su dinero de ese banco.
Si esa información, sea verdadera o falsa, llega a los oídos de depositantes y estos creen que el banco va a quebrar, se detona un efecto dominó y todos van al banco a sacar su dinero, causando en efecto la quiebra de un banco. A este efecto, los economistas lo llaman las profecías autocumplidas. Si la gente cree que el banco va a quebrar, en efecto, el banco quiebra. Las leyes modernas usualmente proveen mecanismos para evitar que estas corridas ocurran. Volviendo al caso de la CDO, Lehman Brothers recibía dinero del público a cambio de acciones para financiar la construcción de viviendas. Y dichas acciones podían ser vendidas en cualquier momento para que el individuo recuperase su dinero. Pero eso es lo que acabamos de decir que hace un banco. Y como todo banco, está sujeto a fenómenos como corrida, que lo arruinan de ipso facto. El problema era que Lehman Brothers no era legalmente un banco comercial, sino un banco de inversión. Y por ende no estaba sujeto a las regulaciones bancarias ni tenía derecho a ser rescatado en caso de tener problemas. A las instituciones como Lehman Brothers se les conoce como la banca en la sombra. Usualmente los bancos monitorean la calidad de los individuos o instituciones a las que le prestan dinero. Pero en el caso de la CDO, los prestamistas le daban dinero a todo el que quisiera, así su ingreso no fuese suficiente para pagar la hipoteca. La razón de este comportamiento es que el prestamista, Lehman Brothers, por ejemplo, luego de prestar el dinero para hacer las casas, no se quedaba con la hipoteca, sino que la vendía en forma de CDO. Esto hizo que su interés principal fuese conseguir muchos compradores, sin importar su capacidad de pago, y no de buscar buenos compradores que pudieran pagar la hipoteca. Por otra parte, como los precios de la vivienda estaban subiendo, los dueños de la CDO podían venderla a un precio aún mayor, por lo que también parecía ser un buen negocio. Mientras los precios estuvieran subiendo, todos estaban felices. Y en realidad, todos pensaban que los precios iban a seguir subiendo indefinidamente, pero estaban equivocados. Los precios de la vivienda dejaron de subir a mediados de 2005 y la burbuja se comenzó a desinflar. A mediados de 2006 ya se estaban sintiendo la debilidad del mercado y los precios comienzan a bajar a una velocidad cada vez mayor. Los precios siguieron cayendo durante los 2 años siguientes. Adicionalmente, se hizo más difícil vender vivienda porque todos esperaban comprar una vivienda más barata mientras seguía aumentando el número de inversionistas queriendo vender su CDO sin encontrar compradores. En 2008, Lehman Brothers quiebra y Bear Stearns y Merrill Lynch son vendidos. Estos eran 3 de los mayores bancos de inversión de los Estados Unidos. Los otros 2 bancos de inversión, Morgan Stanley y Goldman Sachs, decidieron convertirse en bancos comerciales. El gobierno tuvo que nacionalizar AIG, la compañía de seguros más grande del mundo. Las consecuencias de esta crisis fueron grandes. Las acciones en el mercado de valores disminuyeron 40%. La inversión en vivienda disminuyó a la mitad. La tasa de desempleo subió de 5 a 9% y la producción en los Estados Unidos disminuyó en 0,32% en 2007 y en 2,08% en 2008. La crisis se contagió a Europa y a otros países como Japón y Rusia a través del comercio exterior, pero también a través de las colocaciones de muchos extranjeros en activos estadounidenses. El mundo entró en recesión. En el mercado mundial del petróleo, la demanda de crudo de la OPEP disminuyó en 40% y los precios bajaron. El marcador Brent se cayó de 132 dólares en el segundo trimestre de 2008 a 40 dólares por barril en el último trimestre del año, que es cuando registra su valor más bajo. El precio del marcador Merey del precio del petróleo venezolano disminuye de 87 dólares por barril en 2008 a 56 dólares en 2009.
Esto se reflejó en las exportaciones petroleras, que se habían mantenido subiendo hasta el cuarto trimestre de 2008, cuando tuvieron una caída brusca de casi 2/3. La inflación, sostenida por varios años, comienza a traer problemas en Venezuela. En 2005, el gobierno venezolano fija el precio del petróleo en 2,15 bolívares y hasta 2013 la inflación fluctuó alrededor del 24% anual. En consecuencia, los productos importados cada vez se hacían más baratos adquirirlos, aumentando la demanda de productos importados. A esto hay que agregarle que un número significante de empresas cerraron porque las expropiaron, quebraron o cerraron por el mal ambiente de negocio. Y por ende, muchos productos que antes se fabricaban en Venezuela dejaron de ser producidos y comenzaron a importarse. Algunos de estos fueron productos emblemáticos como el café y la carne de pollo. Las importaciones venezolanas aumentaron de manera continua de 18.800 millones de dólares en 1999 a 95.000 millones en 2012. Mientras el precio del petróleo se mantuvo subiendo, las exportaciones proveían los dólares para pagar esas importaciones, pero asimismo aumentaba la cantidad de dinero en circulación. Cuando los precios del petróleo se desploman con la gran recesión, había demasiado dinero circulando y muchos comerciantes querían seguir trayendo productos importados. Aunque el control de cambio le permitió al gobierno controlar esa demanda, los niveles de importación siguieron siendo muy altos, pero muchos de los bolívares que estaban circulando quedaron sin destino. No tenían nada que comprar, por lo que comienzan los problemas de escasez. Para enfrentar esta situación, el gobierno comienza a endeudarse, principalmente con China. Aún así, el Banco Central cada vez tenía menos dólares de reservas internacionales. De 32.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2009, disminuyen a 17.000 un año más tarde. Es decir, los dólares de las reservas internacionales cayeron a la mitad en un año. En 2011 volvieron a caer a la mitad otra vez y siguieron cayendo hasta 2013, cuando se ubicaron en menos de 5.000 millones. Para disminuir la presión sobre las importaciones y levantar más recursos para el fisco, el gobierno hace varias devaluaciones en 2010 hasta fijar el precio del dólar en 4.30 bolívares. El precio del petróleo comienza a recuperarse en 2011. El marcador Brent alcanza su menor precio en 39 dólares por barril en diciembre de 2011 y empieza a aumentar en forma sostenida hasta alcanzar un máximo de 123 dólares en abril de 2011. Los precios del petróleo se mantuvieron sobre 100 dólares hasta el tercer trimestre de 2014. Unos precios parecidos a los que se habían experimentado en los momentos más altos durante el boom de 2005-2008. A pesar de los precios tan altos, a diferencia del primer boom, los dólares de las reservas internacionales siguieron disminuyendo de forma sostenida. ¿Por qué las exportaciones petroleras pudieron financiar las importaciones y hacer aumentar las reservas durante el boom petrolero de 2005-2008 y fueron incapaces de hacerlo durante el boom de 2009-2014? La diferencia está en que durante el periodo 2005-2008 los precios estuvieron subiendo y en el periodo 2009-2014 se mantuvieron estables. Es un hecho que la inflación no se la lleva bien con una tasa de cambio fija, porque le da a la economía un poder de compra adicional que gastará en importación. Mientras el precio del petróleo se mantuvo subiendo, podía financiar esas importaciones adicionales. Pero una vez que se estabiliza, comienza a funcionar la dinámica descrita por Paul Krugman sobre las crisis financieras. Al financiar un exceso de importaciones, se pierden reservas internacionales hasta que no sea sostenible mantener el tipo de cambio fijo y hay que devaluar. Eso explica las continuas devaluaciones que se hicieron continuamente desde 2014. Esta dinámica volvería a destapar su cara cuando
el precio del petróleo se desploma de nuevo al siguiente año. A mediados de 2014, los precios del petróleo empiezan a caer. El marcador Brent de $114 por barril en junio de 2014 cae a 50 en enero de 2015 y a $29 en enero de 2016. Desde entonces ha estado fluctuando cerca de $50. ¿Qué pasó? Esa caída no debió ser una sorpresa porque el precio de las demás materias primas, metales y productos agrícolas había estado bajando desde 2011 como consecuencia de una desaceleración de la producción mundial, aunque el precio del petróleo se había mantenido sobre los $100. Esto se debió en gran medida al riesgo geopolítico y a la política de la OPEP. Pero ¿por qué bajó a mediados de junio de 2015? Existen 5 razones importantes. Como en todos los mercados, el precio del petróleo lo determina el equilibrio de la oferta y la demanda. En el lado de la oferta está la OPEP y algunos países no OPEP que tienen mucho peso en el mercado. El petróleo es una industria intensiva en capital, es decir, se necesitan máquinas, equipos y otra infraestructura de mucho valor para encontrarlo y extraerlo. El costo de encontrar petróleo e instalar la infraestructura y equipos necesarios para extraerlo es muy alto, pero una vez instalada toda la infraestructura necesaria, el costo de extraerlo es relativamente bajo. Por eso, una vez que un yacimiento de petróleo comienza a producir, las compañías seguirán produciendo aun si el precio es bajo. Esto explica por qué se continuó extrayendo petróleo casi en todas partes del mundo a pesar del colapso de los precios en 2014 y 2015. La oferta de ese petróleo no OPEP, sin embargo, es muy variada. Hay petróleos convencionales como en Rusia y China. Hay petróleos en alta mar como en Brasil, en las arenas bituminosas de Canadá o el petróleo de esquisto de los Estados Unidos. El crecimiento del petróleo de esquisto ha sido espectacular, considerando que antes de 2008 no había producción y que en 2014 se estaba produciendo 1,5 millones de barriles diarios. A pesar de que el menor precio comenzó a hacer difícil la extracción de petróleo de esquisto, las empresas han sido hábiles, cerrando plataformas petroleras de baja producción, concentrándose en las más productivas y renegociando con sus proveedores para bajar costos. Por el lado de la demanda, casi todos los países han visto reducido su actividad económica. Cifras del Banco Mundial nos dicen que la tasa de crecimiento de 10% que mostró China en 2010 se redujo a 7% en 2014. Otros países tuvieron comportamientos similares en ese periodo. La India redujo su tasa de crecimiento de 10% a 7%. Japón de 4,7 a menos 0,1. Europa de 2,1 a 1,3. Entre los países grandes, solo Estados Unidos se mantuvo creciendo alrededor del 2,2%. La menor actividad económica trajo como consecuencia un menor consumo de petróleo. Por otra parte, la OPEP no actuó de forma cohesionada. Algunos países como Nigeria y Venezuela, cuyas economías estaban muy afectadas, presionaron para recortar la producción y aumentar los precios. Pero otras, como Arabia Saudita o Kuwait, prefirieron incrementar la producción para ganar mercado. El resultado es que el cartel en conjunto aumentó la producción. Algo ayudó a bajar los precios, que ayudó a bajar los precios fue el menor riesgo geopolítico. Irak estaba recuperando su producción e Irán estaba reinsertándose en el mercado internacional después de firmar los acuerdos sobre la energía nuclear. Otro factor fue la apreciación del dólar. La debilidad económica del resto del mundo frente a los Estados Unidos apreció al dólar. Y como el precio del petróleo se cotiza en dólares, en cada país el dólar salía más caro al convertirlo a la moneda local. Como es usual, esta fuerte disminución en los precios del petróleo hizo que las exportaciones disminuyeran en 41,28% con respecto al año anterior, de 74.700 millones de dólares en 2014 a 43.000 en 2015. La caída en el valor de las exportaciones de petróleo significó
menos ingresos para el gobierno venezolano y menos dólares para las importaciones. Para financiar el déficit que tiene en su presupuesto, el gobierno optó por imprimir más dinero aún y en cantidades crecientes. La tasa de inflación, en consecuencia, se multiplicó muchas veces y el país ha convergido hacia una inevitable crisis de inmensas proporciones, con una hiperinflación y un empobrecimiento que lo ha conducido a una crisis humanitaria de grandes proporciones. Después de 21 años de revolución chavista, el balance ha sido pobre. En 2021, el ingreso per cápita es un 20% de su nivel en 2008, el último año de la democracia. Ese ha sido el balance y la explicación de la situación actual. Estimados amigos, aquí termina Un Café con José Noguera.